La verdad es que siempre que predicamos en los profetas hacemos el mismo comentario. Dios exhorta nuestras vidas, nos levanta y nos anima a observar las situaciones y las experiencias, sean positivas o negativas, que el pueblo de Israel tiene en este caminar de tantos tropiezos para poder de una u otra manera encontrarse y llegar a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. En esta mañana vamos a hablar de este texto que está en Isaías 57, y este capítulo es una amonestación de Dios al pueblo de Israel, particularmente a la tribu de Judá, en donde Dios, en una actitud de padre y buscando atraer a su pueblo hacia sí, descubre el corazón y las obras de este pueblo que se había vuelto un pueblo idólatra, para poder decirle que se canse y que pueda mirarle a Él y buscarle, que en Él hay esperanza, que a pesar de su ira, a pesar de su enojo y que éste se ha derramado sobre el pueblo de Israel, porque sabemos que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, a pesar de eso, Dios promete al pueblo de Israel, promete a Judá, poder examinar sus caminos, pasar por alto esos caminos y poder volver a darle paz. Y de eso es lo que en esta mañana quisiera poder tomarme para poder compartir el mensaje de hoy. El texto en el versículo 10 dice lo siguiente, luego les cuento un poquito cómo llegamos a esta declaración de Dios en su palabra. Dice: en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Lo leemos una vez más. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. La palabra del Señor. ¿Cuántas veces, conociendo las promesas de Dios y su obra salvadora, nos vemos buscando descanso y paz lejos de Él? Puede que sea en pequeñas decisiones o por estadios largos de nuestra vida. Y a pesar de cansarnos de vivir así, y digo cansarnos porque Dios tiene misericordia y permite que nos cansemos de pasarlo bien o de simplemente ir en contra de Él y huir de Él, llegamos a vislumbrar que no vamos a hallar verdadera paz alejados de Cristo. Pero en vez de mirarlo a Él y aprovechar esa oportunidad, volvemos a tomar fuerzas para seguir de una otra manera soberbios en nuestra manera de observar la vida y satisfacer nuestros placeres y deseos lejos del Señor. Nosotros nos sentimos en esa libertad muchas veces porque llegamos a pensar que Dios no está presente. Y el texto que leímos, al parecer, no merece mayor explicación, es una exhortación clara de Dios. Pero con la ayuda de Él, en esta mañana, por unos minutos, nada más vamos a extraer de este texto, de esta experiencia, un llamado de Dios a cada una de nuestras vidas, a poder abrir nuestros ojos, al poder disponer nuestros corazones y ver que Él está presente y quiere que podamos percibirle en nuestro camino. Nosotros creemos en un Dios que es soberano y eterno, que sustenta la vida de sus criaturas. Nosotros no predicamos un Dios lejano, ni tampoco un ídolo de madera o de piedra. Predicamos un Dios presente. Pero el tema es el siguiente: a muchos de nosotros nos cuesta percibir a Dios en nuestro camino. A muchos de nosotros nos cuesta sentir que Dios está presente. De hecho, muchos de nosotros buscamos sentir, tener experiencias para de una u otra manera tener la seguridad de que Dios está presente en nuestro camino. Quisiéramos que Dios interviniera bruscamente para conducir nuestra vida. Señor, ¿cuánto hemos orado alguna vez? Señor, hazlo tú. Yo no puedo, hazlo tú, interviene, no sé, un milagro, alguna cosa que me haga cambiar. Quisiéramos también que Él nos sacara de los problemas y quizás, solo quizás, quisiéramos que Él concediera las peticiones de nuestro corazón. Y la única forma de experimentar a Dios
en nuestro camino es poder ir a su consejo, ir a su palabra. Y usted dirá, bueno, ya vamos a repetir lo mismo de siempre, que la palabra, que la palabra, que la palabra. Pero hermanos, es importante que nosotros pensemos en la Escritura, nosotros nos acerquemos a la Escritura con la siguiente colocación, con la siguiente mirada. Dios ya pensó, Dios ya manifestó su pensamiento respecto a determinadas acciones nuestras. Dios ya ha revelado su pensamiento respecto a determinadas acciones y comportamientos nuestros. Por lo tanto, la famosa pregunta es ¿qué hago en esta situación? O ¿por dónde debo conducirme? Ya está respondida. El tema es que de una u otra manera sentir que este Dios está silente, no lo podemos percibir porque buscamos estas cosas de sentir. Pero Dios está presente. No leí el versículo que sigue, pero si usted avanza, el versículo 11 dice: ¿y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ¿de quién temiste? ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Solo porque yo he guardado silencio y no he hablado de manera específica en la situación que ustedes están viviendo? ¿Es excusa para que tú te vayas y te alejes de mí y hagas conforme a tu voluntad? ¿Qué es lo que el profeta está denunciando en este texto que estamos leyendo? Entonces, hermanos, vuelvo a la idea. Dios manifiesta su pensamiento sobre nuestras acciones y comportamientos en la Escritura. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos ajustar a ese pensamiento. Entonces, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? O hagámonos otra pregunta: ¿cómo percibo a Dios en mi camino? La palabra nos enseña a abrir y nos llama a abrir nuestras Biblias, a disponer nuestros corazones, a ser humildes y a escuchar la voz de Dios. Algo de lo que hablábamos la semana pasada. Él nos habla con claridad. Y no es difícil, hermano. Y esto lo remarqué bien en mi bosquejo. No es difícil y tampoco es privilegio de unos pocos poder percibir a Dios en su camino. Y nosotros tenemos que sacarnos esas cosas propias del misticismo que cargan las religiones. Parece ser que son solo unos pocos los que pueden escuchar a Dios o percibirlo en sus decisiones. Vamos a ellos para ver qué nos van a responder. Dios nos está diciendo en su palabra que Él está presente y que usted y yo lo podemos percibir en nuestro caminar. Pero debemos aprender a percibir a Dios en nuestro camino, a tomar decisiones, a sacar de este texto principios que nos van a ayudar. La palabra del Señor entonces, en Isaías 57, nos conduce al versículo 10. ¿Por qué digo que nos conduce al versículo 10? Digo que nos conduce al versículo 10 porque el profeta en el capítulo 57 está describiendo la infidelidad de Israel, particularmente de Judá, hacia él. El texto en el capítulo 57 parte con una declaración en donde el profeta dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Se fijan que es un tema de percepción? ¿Qué es lo que está denunciando Dios por medio del profeta? ¿No se dan cuenta que el que los justos mueran no es algo negativo en este momento para ellos? Sino que simplemente yo lo estoy quitando de la aflicción. Pero ¿cómo lo veía el pueblo idólatra? Ah, mira, ellos siguen a Dios y se mueren y los matan. ¿Viste que no sirve de nada seguir a Dios? Es un tema de percepción. Ellos, al no buscar a Dios, al no definir a Cristo como la meta, habían perdido el rumbo. No conocían lo que Dios les estaba dando para que pudieran hacer. Y luego nos encontramos y el Señor los llama y le dice: vengan. El versículo 3 dice: mas vosotros llegaos acá. Y los llama y comienza a denunciarles. Y el capítulo 57 del versículo 3 hasta el versículo 9 describe una serie de prácticas paganas, idólatras, prácticas en las cuales sé que ninguno de nosotros está metido.
Pero sí podemos tomarnos de esto para entender que lo que el pueblo estaba haciendo era agotar sus caminos para encontrar soluciones y respuestas a sus necesidades, pero lejos de Dios. Eso es lo que estaba pasando en este capítulo 57 de Isaías. La razón por la cual llegamos al versículo 10 y la manera en la que está construido el capítulo 57. A algunos les avisé en la semana y les dije, les animo a que lean el capítulo 57 para que podamos reflexionar de una manera más profunda y más enriquecedora este domingo. Nos hace entender que no estamos frente a una aprobación de Dios respecto de la actitud del pueblo de Israel, sino que estamos frente a una amonestación de Dios. El versículo 10 no es una felicitación de Dios al pueblo, sino que todo lo contrario. Dios está manifestando que Él está contrario a tres actitudes que vemos en ese versículo 10. Y mirándolo de este punto de vista, tomándonos de este texto, nosotros podemos, con la ayuda del Señor, elaborar algunos principios sobre cómo podemos experimentar la presencia de Dios y poder percibir a Dios en nuestro camino y al momento de tomar decisiones y actuar. El texto lo dividí en tres partes. Primero, en la multitud de tus caminos te cansaste. Luego hablaremos de esta expresión a la cual llega el pueblo idólatra. Pero no dijiste, no hay remedio. Para después podamos reflexionar en la última parte del versículo en donde dice, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. Para percibir a Dios en nuestro camino, lo primero y más importante que nosotros debemos hacer es definir una meta, y que esa meta sea Cristo. Hay una denuncia en este texto en donde el profeta Isaías dice, en la multitud de tus caminos te cansaste. Y la pregunta es, ¿por qué una multitud de caminos? ¿Por qué una multitud de caminos? Yo les hago la pregunta, hermanos, ¿ustedes barajan multitudes de caminos para tomar sus decisiones? ¿Ustedes buscan de una otra manera que Dios abra un abanico de oportunidades? ¿O hemos sometido nuestra vida a entender que hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola manera de vivir? ¿Que es Cristo? Entonces, por eso les decía, de repente uno observa el texto y dice, aquí nos va a llegar el hachazo. Pero entendiendo lo que el pueblo estaba viviendo, nosotros podemos reflexionar en la profecía de Isaías y comprender el mal y cómo arreglarlo hoy, en nuestra realidad. Porque si bien no estamos en medio de una sociedad tan idólatra o con tantas prácticas místicas, aunque escondidas, claro que sí, pero tenemos otros ídolos que incluso son más poderosos que Moloch o que Astoreto, cualquiera de los dioses paganos que ellos servían en ese tiempo. El tema es el siguiente, Dios es claro y nos muestra un camino por el cual debemos ir. No hay confusión. La multitud de caminos produce confusión y cansancio. Eso es lo que Dios está denunciando del pueblo y le está haciendo una amonestación misericordiosa. ¿Qué tiene que Dios decirle a los idólatras israelitas que sus multitudes de caminos le ha cansado? Quizás estos israelitas estaban ahí, chuta, oh no, ¿cómo lo hago? ¿Para dónde voy? Y Dios les está hablando y diciéndole, son tus multitudes de caminos las que te cansaron. Entonces el Señor nos muestra que el pueblo no tenía una meta clara. Por eso que ellos no podían percibir que el que los justos murieran era una obra de Dios de misericordia. Lo que el Señor está diciendo, yo los estoy sacando de un sufrimiento mayor y ustedes no se alcanzan a dar cuenta. ¿Por qué? Porque están ensoberbecidos en sus caminos. Y es tanto que ya se cansaron. Así también nos pasa a nosotros al someternos, a nuestras cambiantes emociones. Llegamos a pensar que cada necesidad debe ser satisfecha por un camino diferente. Pero la palabra del Señor nos enseña que no es así. Que el esfuerzo del creyente debe ser en encontrar esperanza y solución en un solo camino. Porque la multitud de caminos produce confusión y cansancio. Y Dios no quiere que nosotros caminemos así en nuestra vida. Él quiere que nos conduzcamos en paz, sin confusión y con claridad.
Concluyo tristemente, hermanos, que el haber sacado a Cristo de nuestro cristianismo nos condujo al sutil engaño de pensar que este cristianismo se trata de un medio para obtener cosas y satisfacernos de una manera decente. Pongo comillas, decente. El tema de definir el camino y entrar en esta confusión de estas multitudes de opciones, lo único que denuncia es que Cristo ha sido sacado del centro. Y al no ponerlo al centro, nosotros no encontramos una meta clara. Y pensamos que cualquier otra cosa puede ser una meta, el ministerio, un hijo, un trabajo, etcétera, etcétera. Pero Dios nos dice una vez más, yo quiero estar al centro de la vida. No anhelo que haya una multitud de caminos, sino que quiero ser el único camino. Pero hermanos, eso no es cristianismo. Cristianismo no es encontrar una forma de satisfacer nuestras pasiones y deseos de una manera decente. Sino que cristianismo, lo que nos comunica el Evangelio, es una esperanza de vida. Hoy día iba a comenzar el mensaje antes que todos bajaran haciendo una introducción, hablando respecto de qué es lo que hemos hoy día venido a buscar este lugar. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan en la mañana diciendo, Señor, hoy día necesito de ti. Señor, hoy día necesito de ti para caminar. Señor, hoy día quiero agradarte. Señor, hoy día quiero conocerte, quiero apreciar, quiero encontrar que mis necesidades más profundas son satisfechas en ti, Cristo Jesús. Muchas veces nos encontramos levantándonos de nuestras camas al culto, a encontrarnos con un hermano en Cristo, viniendo y disponiendo nuestro corazón al estudio con otro pensamiento. Pensando que al venir acá de una otra manera Dios va a conceder lo que nosotros estamos esperando, sin dirigir nuestra vida y nuestra mirada al Salvador. El que nuestra rebelión contra Dios no traiga consecuencias tangibles que afecten nuestros proyectos y familia, nos hace sentir con la libertad de seguir confiando muchas veces en nuestro camino. Decimos tener temor a Dios, pero nos burlamos de Él negándole con nuestras obras, con nuestros actos, despreciando las soluciones que Él nos da. Y es más, aun cuando por misericordia, y anótelo bien y márquelo bien en su corazón, aun cuando por misericordia Dios nos permite cansarnos de nuestro camino, igual le damos la espalda. Insisto en esto. Usted dirá, ¿esto es en caminos cortos, en estadios largos de nuestra vida o en pequeñas decisiones del día a día? La palabra del Señor también dice, hermano, que nosotros somos llamados a exhortar a la iglesia a tiempo y fuera de tiempo. Así que si usted está sentado acá, hermano, y usted dice, pastor, yo me estoy esforzando en mi caminar, gloria a Dios, y que el Señor se siga glorificando en su vida. Y si usted quizás siente que este mensaje se ve reflejado en este mensaje, estoy ahí, Dios tiene esperanza para usted. Entonces, la pregunta es, ¿percibes a Cristo? ¿Percibe usted a Cristo? Decía que nuestra rebelión produce, que el hecho que nuestra rebelión no traiga inmediatas consecuencias nos hace sentirnos en libertad. Y por eso nos hace sentir considerando la multitud de caminos para poder avanzar. Pero el que las consecuencias de nuestra rebelión o de nuestro actuar contra Dios, y cuando digo contra Dios, quiero que me entienda bien. De repente uno no sabe explicar un poco el tema de ir contra Dios. Ir contra Dios no es que usted abiertamente en su corazón disponga y diga, yo voy a hacer esto para ir contra Dios. Si yo le pregunto a ustedes, seguramente ninguno de ustedes me va a decir, no, pastor, ¿cómo yo me voy a ir contra Dios? Jamás he pensado hacer algo para ir en contra de Dios. Perfecto, ese es el factor común denominador. El tema es el siguiente, que el solo hecho de vivir o hacer las cosas no conforme a lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacerlas, eso es vivir contra Dios. Aunque abiertamente usted en su corazón o con su boca diga, yo estoy contra Dios. ¿Se entiende?
Porque de repente uno examina el corazón, pucha, yo examino mi corazón y nada de lo que he hecho lo he hecho pensando por ir contra Dios. Pero ir contra Dios es no valorar el único camino que Él nos ha dado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Definir una meta clara, y es Cristo. Y abandonar las multitudes de caminos y dejar de cansarnos. Dios en su misericordia permite que nos cansemos, hermanos, de nuestras obras. Él lo hace. Ni siquiera somos nosotros. Recuerden que este texto en Isaías 57 es al pueblo de Israel. Si lo traducimos a nuestra realidad hoy, es a cristianos, a hijos de Dios, que habían despreciado al Señor. Y más que despreciado también, porque debemos hacer extensiva la invitación y el llamado. Que en estadios o en momentos de su vida han preferido sus caminos, cansarse en ellos, no llegar a la conclusión a la cual vamos a ver ahora y seguir adelante. En segundo lugar, para percibir a Dios en nuestro camino, hermanos, tenemos que poder confiar en Cristo como nuestra ayuda. Para poder percibir a Dios en nuestro camino, la palabra nos llama a confiar en Cristo como nuestra ayuda. No solo Jesús es nuestra meta, sino que también es nuestra ayuda para poder caminar, para llegar a esa meta. El texto avanza y luego que el profeta dice que en la multitud de sus caminos se cansaron, luego y dice, pero no dijiste, no hay remedio. Pero no dijiste, no hay remedio. Al insistir en irnos por muchos caminos para buscar paz y satisfacción, Dios nos dice que Él permite esta búsqueda para que podamos concluir, no hay remedio, no hay solución. Yo no sé si usted hace esa lectura junto conmigo. Yo siempre veo los textos claros y como que trato de comunicarme, no quiero encontrarme con una pared. Oro al Señor para que usted pueda estar comprendiendo lo mismo que yo. Sin duda lo que Dios le está diciendo a Israel, yo esperaba que tú dijeras no hay remedio. ¿O no es así? Cuando Él le dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. ¿Sí? Él dice, yo permití que te cansaras, yo permití que buscaras otras opciones, pero ¿para qué? Para que al momento de cansarte y te dieras cuenta que no hay esperanza lejos de mí, dijeras, no hay remedio, no hay esperanza. ¿Percibe a Dios en tu camino, hermano? ¿Has llegado a esa conclusión? O como estos israelitas de repente uno dice, no, de una otra manera, y luego vamos a avanzar porque el texto así nos ayuda a avanzar. A ver qué es lo que le pasó a estos israelitas que dedujeron que podía haber algún remedio. Pero esto solo sucederá, esta conclusión solo va a suceder si nosotros hemos puesto los ojos en Jesús. Y el pueblo no tomó esa actitud y le trajo consecuencias, y consecuencias nefastas. Mas el Señor en este día, queridos hermanos, nos llama no solo a considerar, y escúcheme bien esto, por favor. El Señor nos llama no solo a considerar que lejos de Él no hay remedio para nuestras necesidades, sino a confiar en Cristo como aquel que nos sostendrá y nos sustentará en medio de ellas. Porque a diferencia de encontrarnos en un camino sin remedio, la esperanza del Evangelio de Jesucristo nos dice que nunca vamos a llegar a esa conclusión. Un hijo de Dios que ha definido su meta como Cristo, no las bendiciones que Cristo puede darle, Cristo como la meta, jamás va a llegar a la conclusión en su caminar, por duro que sea, va a llegar a decir no hay remedio. Nunca. Y se lo digo no solo en base a lo que la Biblia me expresa, sino también en base a la experiencia. Un hijo del Señor que ha definido a Jesús y no las cosas como la meta de su vida, jamás se va a encontrar cansado y va a terminar diciendo no hay remedio. Siempre va a haber solución en Jesús. Siempre. Y esa es la diferencia marcada que vemos con este texto en Isaías, en donde el ser humano rebelde a Dios se encuentra diciendo no tengo remedio, no hay forma, pero igual sigo.
sino que el Señor nos dice, si tú defines como meta que yo sea tu meta, cada vez que camines y lleves tu vida en estos estadios, te vas a encontrar con soluciones esperanzadoras que van a glorificar mi nombre. Así lo dice el Señor. El camino del Evangelio es un camino de esperanza. Es un camino de esperanza y un camino de gozo. Al tener nuestra meta y necesidad clara, por nada nosotros vamos a experimentar este triste no hay remedio que describe el versículo 10. Sino que con seguridad podemos afirmar, como lo decía anteriormente, y perdóneme si hago énfasis en esto, pero es importante. Podemos afirmar que en Cristo hay solución, pero solo si Él es la meta. Solo si Él es el camino, la verdad y la vida. Si Jesús no es nuestro camino, la verdad y la vida, siendo creyentes, transformados por Dios, entonces sí nos vamos a encontrar cansados, desanimados, diciendo, Señor, no hay remedio para la situación que estoy viviendo. ¿Me acompaña en el avance, cierto? En Jesús tenemos vida eterna, hermanos. Y quien ha reconocido su necesidad de salvación y ha encontrado esperanza en Cristo, halla en las promesas y consuelo de Dios la fuerza para vivir y enfrentar la adversidad y la insatisfacción. Y les vuelvo a preguntar, ¿percibe a Dios en su camino? ¿Percibe a Cristo obrando por medio del Espíritu Santo tantas veces diciéndonos si hay remedio? El problema es que yo no soy tu meta. Si hay remedio para tu dolor, si hay remedio para tu enfermedad, si hay remedio para tu insatisfacción, el problema es que yo no soy tu meta. Y como yo no soy tu meta, has llegado a concluir, en tus multitudes de caminos no hay remedio. Y el Señor hoy nos da un llamado de esperanza. Él sí puede ser percibido y experimentado en nuestro caminar. Y Él quiere hacerse sentir en nuestro camino. En tercer lugar, quisiera también que consideráramos que para poder percibir a Dios en nuestro camino, tenemos que conocer la voluntad de Cristo. Hemos dicho que debemos definir a Jesús como la meta. Hemos dicho que debemos confiar en Cristo como nuestra ayuda incansable y sostenedora. Pero también, hermanos, debemos decir que esta confianza y esta meta deben tener un contenido. No deben ser simplemente abrazarse como la gente se abraza a los amuletos o a las imágenes. Debemos conocer la voluntad de Cristo. Y el texto es claro en lo que continúa, porque dice lo siguiente: hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Voy a agregar algo, sino que hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Por qué creen ustedes que hallamos nuevo vigor en nuestra mano para seguir haciendo nuestra voluntad? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Mediten un poquito en eso. ¿Por qué creen que a pesar de saber que el Señor no ha definido un camino y que nos llama a confiar en Él como nuestra ayuda, muchas veces terminamos igual? Como dice el texto en Isaías, hallando nuevo vigor en nuestra mano y no desalentándonos, y no nos desalentamos. Aquí quiero hacer una exhortación un poco más personal al corazón. Las otras también han sido así, pero creo que en lo que voy a exponer usted y yo nos vamos a identificar. Que las cosas se den para seguir obstinados contra Dios no puede ser la excusa que provea paz a nuestros corazones. Insisto en que no podemos formarnos un ídolo que llamemos Dios en base a la experiencia. Pasajes como el que estamos exponiendo en Isaías son respuesta para muchos de nosotros que somos guiados fácilmente
por los cambios que trae cada día. Por esto, no vivamos en función, e insisto en esto, no vivamos en función del abanico de posibilidades que hay fuera de la voluntad de Dios. Estas siempre van a estar a la mano y fácilmente hallaremos fuerza para llevarlas a la práctica. Aquí hay una advertencia clara de Dios a nuestra vida. La advertencia es la siguiente: si nosotros no conocemos la voluntad de Cristo, cualquier cosa que se nos venga a la mano va a ser una posibilidad o una opción para sanar o salir de nuestras necesidades y dificultades. Entonces la palabra del Señor nos está invitando a discernir las opciones que se nos presentan. El que algo esté a la mano para hacerlo no es señal de que Dios lo está poniendo a la mano. Tienes que pensar. Perdóneme que lo tutee. Siempre me propongo, no, pero me siento en confianza. Tenemos que pensar. El que seamos creyentes no significa que mira, llegó esto y siento que voy a estar bien si hago esto. Y es contrario a lo que el Señor nos revela que tenemos que hacer. Estoy buscando una pareja, estoy buscando un trabajo, estoy buscando satisfacción para mi vida. Y llegó esto a mi mano. Y tengo esto a mi haber. Quizás Dios lo está poniendo. Pero ¿y pensamos? ¿O nos dejamos llevar? Como describe este texto que le pasó a este pueblo. Que no dijo no hay remedio, sino que halló nueva fuerza. Y no desfalleció. La amonestación del profeta nos llama a vivir por convicciones, a estar alertas de que estamos más dispuestos a dejar a Dios que a correr a Él, incluso siendo hijos del Señor. ¿Usted está consciente de eso? ¿Usted está alerta de que nuestro corazón, que está en un proceso de santificación y de querer llegar a Dios, le es mucho más fácil y está más dispuesto a ir lejos de Él que a ir a Él? Es esa nuestra triste realidad. Por eso que insisto con las otras dos puntos que hemos tratado. Por eso debemos definir a Cristo como nuestra meta y confiar en Él como nuestro ayudador. Y esto es de cada día, para poder percibirle en nuestro camino. Percibe a Dios en tu camino. Percibe, hermano, a Dios en tu camino. Percibe a Dios diciéndote no. Cuando esa multitud de posibilidades y opciones que son contrarias a su perfecta y amorosa voluntad se presentan. ¿Por qué no lo vemos desde el otro prisma? ¿Por qué es más fácil pensar que Dios está poniendo las cosas ahí para que las hagamos? Y no pensar que Dios ha permitido que ciertas situaciones estén a la mano para que digamos no. ¿Es muy difícil hacerlo así? Si hallamos nuevas fuerzas para seguir haciendo nuestra voluntad, Dios nos da un sabio consejo. Desanímate. Desaliéntate. Considera. Aún pasando por todas las etapas de la rebelión, siempre podemos encontrar una salida. Y en el momento de volver a levantarnos, para volver a cansarnos en la multitud de nuestros caminos, todavía podemos desalentarnos. Vuelvo a preguntarles, ¿perciben a Dios en su camino? Entonces el Señor se hace presente claramente en cada estadio y etapa particular de nuestra vida. Y cuando ya hemos pasado todo el estadio, ya sigo en la multitud de mis caminos, sí puedo encontrar remedio, voy a hallar nueva fuerza, como que tengo un nuevo vigor. Nos encontramos con un último estadio del llamado de Dios, un llamado a la conciencia, un llamado a
a principios bien definidos en el corazón, en donde el creyente, enfrentado a esa necesidad de querer hacer su voluntad y no la de Dios, Dios le dice, desaliéntate. Lo estoy viendo desde el otro prisma. Permítame leerlo de una manera distinta. Por lo que voy a hacer me mutilarían algunos, pero lo voy a hacer. Veamos, por ejemplo, el versículo 10 que dijera: en la multitud de tus caminos te cansaste y dijiste, no hay remedio. Y luego dice, hallaste nuevo vigor en tu mano, pero igual te desalentaste. Podemos darle una infinidad de lecturas con lo que hemos expuesto. Es un proceso el que está descrito en un pequeño versículo. Podemos detenernos incluso al principio y en vez de decir en las multitudes de tus caminos te cansaste, podemos decir en el único camino que definiste perseveraste. Y dijiste, siempre encontraré remedio. Y cuando tenga nuevas fuerzas para irme contra Dios, me voy a desalentar. Eso es lo dinámico de la palabra. Eso es yo no tomar esto y decirle, Dios les dice esto a ustedes hoy día. No, estamos traduciendo un consejo sabio de Dios en base a una situación que se desarrolla en el pueblo de Israel a nuestra vida. Dios nos va a proveer fuerzas para que continuemos haciendo nuestra voluntad, desechándola de Él. Seamos sabios y percibamos de manera correcta a Dios. Conozcámosle, conozcamos a Cristo, para poder determinar si en ese abanico de opciones Él está presente. Cuando nos hallemos cansados de buscar soluciones a nuestras necesidades, como hijos del Señor, lejos de Él, y en un acto de misericordia seamos conducidos a recapacitar, como el hijo pródigo, no voy a conseguir nada. ¿Se acuerdan qué le pasó al hijo pródigo? Volvió en sí. Porque él fue en la multitud de sus caminos, no se desalentó, halló nuevo vigor y nuevas fuerzas para seguir haciendo lo que quería seguir haciendo. Pero en un momento Dios tuvo misericordia. No fue él, sino Dios es el que brilla. De repente yo converso con algunos de ustedes y veo luces de despertar. Quisiera volver, quisiera esto. Es Dios el que te llama. ¡Qué misericordioso nuestro Señor! Porque nosotros no nos volveríamos a Él. Nosotros seguiríamos rebeldes, encontrando nuevas fuerzas para hacer nuestra voluntad. Porque para nosotros nuestra voluntad y nuestras pasiones y deseos son perfectas y agradables. Pero Dios nos dice, no, multitudes de caminos te van a cansar y te vas a hallar sin remedio. Y es más, eres tan rebelde que a pesar de no hallar remedio vas a seguir diciendo, tengo nueva fuerza, voy para adelante de nuevo. Es una advertencia del Señor para nosotros. A parar en el camino, a detenernos en el camino. Mi esposa es testigo del tiempo que le dediqué a este texto esta semana. Hoy iba a terminar la serie de la familia, hermanos. Eso quería hacer el día de hoy. Lo había comentado con mi hermano Pedro. Va a quedar para el 21. El próximo domingo tenemos nuestro paseo. Pero Dios inquietó mi corazón con este pasaje ya hace muchos meses. Y el día que lo compartí con mis hermanos en la reunión de oración fue de edificación para mí. Y cuando el Señor inquieta el corazón uno tiene que ser obediente, pues, hermano. No podemos pasar por alto lo que Él está hablando y lo que Él quiere decir a la iglesia. Así como el hijo pródigo, hermanos, volvamos en sí. Así como el hijo pródigo en cualquiera de nuestros estadios de decisiones, seamos capaces de decir, Señor, fuera de ti no hay remedio. Y así como el hijo pródigo, consideremos volver a la casa del Padre. No nos volvamos a nosotros.
Las posibilidades de seguir buscando esperanza en los ofrecimientos del mundo son inagotables. Inagotables. El golpe a la conciencia es para que nosotros desechemos esas posibilidades que están a la mano. El solo considerar una vez más ir en búsqueda de paz lejos de Dios es suficiente combustible para hallar nuevas fuerzas y continuar la aventura que nos aleja de Él. Advertido de esto, ¿qué haremos? ¿Percibimos a Dios en nuestro camino? Si Dios habla de esta forma, hermanos, y con esto estoy terminando con un dulce bálsamo para nuestras vidas. Si Dios habla de esta forma a su pueblo, es porque Él ya ha dispuesto, a pesar de nosotros mismos, intervenir y darnos paz. Seguramente Él ya lo ha hecho. No nos estamos enfrentando a un Dios que nos enrostra un problema que no puede ser solucionado por nosotros para dejarnos sin esperanza. Dios ha dispuesto su amor inmenso para que nosotros le podamos realmente percibir en nuestro camino. Acompáñeme a Isaías 57, versículos 18 y 19, y si puede hacerlo, nos ponemos de pie. Y dice así la palabra del Señor en los versículos 18 y 19. He visto tus caminos, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo. A él y a sus enlutados produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, yo lo sanaré. Directo al corazón. Por eso es importante que nosotros entendamos la profecía como lo que es. Un mensaje a un pueblo específico en un tiempo específico que puede ser traducido hoy a nuestro contexto. ¿Se fijan lo que Dios está haciendo? Luego que Él los amonesta fuertemente a causa de su idolatría y les descubre su corazón y les dice el texto del versículo 10, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio, sino que hallaste nuevas fuerzas. Y no te desalentaste. A pesar de eso, el Señor en los versículos de más adelante le dice a ellos, pero he visto sus caminos. ¿Qué caminos? ¿Sus caminos justos? ¿Sus caminos limpios? ¿Sus decisiones santas? No, Él está diciendo, yo vi su camino de rebelión. Entendamos bien lo que está pasando acá. No les está diciendo, yo vi que ustedes cambiaron, yo vi que ustedes cambiarán en el futuro. No, Él les está diciendo, yo vi sus cochinos caminos. Coma. Pero yo los sanaré, los pastorearé, sanaré, remedio, sanar, conducirlos, acompañarlos. Les daré consuelo más encima, a pesar de nuestros caminos. A él y a sus enlutados voy a producir fruto. Paz, paz al que está lejos y al cercano. Por eso yo decía, este mensaje también es para ti, hermano, que estás perseverando en la fe. Porque Dios quiere paz no solo para el que está lejano, sino también para el que está cercano. Y dice, dijo Jehová, yo los sanaré. No puedo decir que esto es textual para nosotros hoy. Dios nos está diciendo, yo los voy a sanar. Creo que la Escritura nos revela claramente que en Cristo esa esperanza tenemos. Pero lo que sí puedo hacer es lo que con la ayuda del Señor hemos hecho esta mañana. Traducir un texto profético a nuestra realidad y a nuestro contexto hoy. Si usted, amado hermano, quiere percibir y anhela percibir a Dios en su camino y en sus decisiones, le invito a que haga estas tres cosas. Primero, defina a Cristo como su meta. Y luego confíe en Él, que Él lo va a ayudar y sostener. No va a llegar a conclusiones de no hay remedio, sino que siempre va a saber que en Jesús hay solución, si Él es su meta. Pero también, hermano, conozca la voluntad de Cristo, para estar apercibido, para estar atento, para no tender la mano a cualquier cosa que se nos presente, sino que también seamos capaces de decir, no, yo tengo un camino y en Él he encontrado remedio. ¿Percibimos a Dios en nuestro camino?
Sin duda Él está presente, amado hermano. Les invito a que podamos orar. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos compartir tu palabra. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Porque tu palabra, Señor, nos bendice, nos levanta, nos sustenta.